tal, mis hermanos? Bienvenidos a Teología para la Vida. En esta ocasión continuaremos estudiando la Confesión de Fe de Westminster y por fin el día de hoy terminamos nuestro primer capítulo acerca de las Sagradas Escrituras. Realmente esperamos que estas clases les estén edificando y que realmente los estén llevando, los estén guiando a valorar la belleza de la palabra de Dios, a atesorar sus promesas y a confiar en que este libro proviene del Señor mismo. Por lo tanto, podemos confiar y arrojarnos a las Escrituras, nuestra máxima autoridad. Y le pedimos al Señor que siga usando estas charlas, estas clases para su gloria y para el bien de la iglesia. Esa es la motivación de Teología para la Vida. Realmente anhelamos bendecir a la iglesia a través de la enseñanza, a través de videos, a través de artículos que pudieran servir al cuerpo de Cristo a profundizar acerca de su Salvador. Y mis hermanos, pedimos sus oraciones, que el Señor nos siga sosteniendo. De verdad, les agradezco infinitamente su apoyo y muchas gracias por estar atentos a estas clases y a todo lo que hacemos en Teología para la Vida. Y mis hermanos, por favor, acompáñenme en esta ocasión a estudiar las últimas secciones que constatará de capítulo 6 hasta el último capítulo de la Confesión de Fe. En esta ocasión me gustaría que me acompañaran con su mirada a la sección sexta. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. En este primer apartado, hermanos, podemos ver la suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de la palabra de Dios. Todo el consejo, dice los divinos, o los que escribieron, redactaron la Confesión de Fe de Westminster, como lo he dicho quizá en otros videos, se les llamaba divines a estas personas que escribían la confesión, ya que la mayoría de ellos tenía una maestría en divinidades o lo similar a esta maestría, así que se les llamaba divinos por tal hecho. Y nos dicen que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas que son necesarias para su gloria y para la salvación de los hombres está expresamente expuesta en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, ciertamente la palabra de Dios no contiene todo lo que puede ser conocido, pero sí contiene lo necesario para darle la gloria al Señor y para la salvación del hombre. Las Sagradas Escrituras no nos muestran todo el conocimiento de cada rama de estudio o de conocimiento, pero nos muestra y es de alguna manera suficiente lo que vemos acerca de la gloria del Señor y la salvación de nuestras almas. Y nada será añadida o añadido a esta revelación, a esta palabra, ni por nuevas revelaciones, ni por tradiciones de los hombres. Hermanos, creemos firmemente que el Señor ha terminado su canon. Ha terminado el canon de las Sagradas Escrituras. Ha sido cerrado. Ya no hay nuevas revelaciones como eran necesarias en el tiempo de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Creemos que el Señor, a través de las Escrituras, nos ha hablado y ha comunicado su voluntad. No existen nuevas revelaciones, pues si existiesen, entonces el canon aún estaría incompleto y sería necesario ir añadiendo libro por libro. Ni siquiera, hermanos, debemos añadir tradiciones de los hombres. Valoramos la historia, valoramos los grandes escritos de los grandes maestros que se han levantado a lo largo de la historia de la iglesia. Sin embargo, creemos que las Escrituras son suficientes. Valoramos estos escritos históricos, los leemos, los atesoramos, meditamos en ellos, pero creemos que las Escrituras son suficientes, hermanos, para poder realmente tener un encuentro con el Salvador. Es lo que Pablo le dice a Timoteo.
y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Sí, hermano, las escrituras, y en aquel tiempo Pablo se refería al Antiguo Testamento, estas escrituras le podían guiar a Timoteo a ver su necesidad de Cristo y a mostrarle que Cristo es el único Salvador. No creemos que hay nuevas revelaciones, ni que le podríamos añadir tradición de los hombres. Sin embargo, continúa la confesión de fe en el capítulo 6. Confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra. No creemos que haya nuevas revelaciones, pero creemos que el Espíritu Santo ilumina la revelación que tenemos en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo no da nuevas revelaciones, el Espíritu Santo ilumina lo que Él ya ha revelado en los libros que tenemos, como vimos en la clase anterior, y si no lo dejaremos en la descripción para que la veas. El Señor nos ha dado estos libros y ha revelado lo que es necesario saber para nuestra salvación y para crecer en fe. Y el Espíritu Santo, su labor, una de sus múltiples labores, es iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos las verdades que vemos en las Sagradas Escrituras. Un amigo de Martín Lutero le preguntaba, le insistía, que le dijera cómo era el método de Lutero para leer las Escrituras. Después de haber tenido diferentes correspondencias entre ellos, enviando cartas en aquel tiempo, Martín Lutero dijo, bueno, si tanto insistes, te diré cómo lo hago. Número 1, tienes que depender en oración del Espíritu Santo para que ilumine tu entendimiento. No confíes tanto en tu razón, no que la deseches, pero confía sobre todo en el Espíritu de Dios para que alumbre los ojos de tu corazón. Y creemos, mis hermanos, que este consejo de Martín Lutero es aplicable para todo creyente. Confiemos que el Espíritu de Dios, el autor de las Escrituras, Él mismo nos ilumina para entenderlas, comprenderlas y vivirlas. Él es no solamente aquel que nos ayuda a ver, sino que también nos ayuda a vivir lo que vemos en el libro de Dios. Habiendo dicho esto, hermanos, acompáñenme a la sección 7. Dice así: las cosas contenidas en las Escrituras, no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse y creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. Sí, hermanos, creemos que las Escrituras son claras, aunque hay pasajes que no son tan claros como otros, como bien lo dice la confesión. Pero a pesar de que no entendamos todo, tenemos que vivir bajo el principio del libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, mas las cosas secretas, ocultas, le pertenecen al Señor. Hermano, no te preocupes tanto por lo que lees y no comprendes. Preocúpate por lo poco que entiendes y no crees y no vives. Mis hermanos, creemos que las Escrituras tienen suficiente profundidad, pero también claridad para comprender cómo podemos hallar la salvación que solamente se halla en Cristo Jesús, porque las Escrituras hablan acerca de Él. Mis hermanos, ya sea que seas un erudito o no lo seas, como dice la confesión de fe, el Señor nos ha dejado un libro bastante profundo, pero a la vez simple y sencillo, no simplista, pero claro, suficientemente claro para que, como dice Pablo nuevamente, podamos adquirir sabiduría, conocimiento, para saber
que solamente en Cristo podemos ser salvos. La Biblia nos habla de nuestra condición, hermanos. La Biblia nos habla, y podemos resumir la historia de la Biblia en 4 apartados. Sabemos por la Biblia que Dios creó el universo, creó esta tierra y todo lo hizo bueno. Sin embargo, vemos la caída. A pesar de esa bondad, el hombre decide darle la espalda a Dios. No solamente eso, sino que el Señor no desechó a la humanidad, sino que hizo un plan eterno, el plan de redención. Dios no solamente crea, Dios ve la caída y no pasa de largo, sino que tiene en mente desde la eternidad este plan de redención. Y lo vemos en las Escrituras. Y no solo eso, sino que esta redención un día culminará en la completa restauración de todas las cosas. Y eso, mis hermanos, lo vemos claramente en las Sagradas Escrituras. Y estamos, hermanos, dispuestos y obligados a estudiar lo que vemos claramente. Hermano, un consejo que te damos de lo profundo del corazón: haz caso a lo que ves claramente de la Biblia. Deja de perder tu tiempo con cosas secundarias, con cosas que no nos ha sido revelado, y enfoca tu mente y corazón a la claridad de las Escrituras que nos muestran a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y esto es necesario recordarlo todos los días. Todos los días, dice Martín Lutero, debo recordar el Evangelio porque todos los días lo olvido. Habiendo entendido esto, hermanos, acompáñenme a la sección 8. Y dice así: el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios en el mundo antiguo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, especialmente el griego koiné, el griego popular, que era el idioma más conocido entre las naciones del primer siglo y posteriores. En aquellas lenguas, dice la confesión, fueron inspiradas directamente por Dios y guardadas puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Y por eso son auténticos. Por esta razón, debe apelarse finalmente a los originales en esos idiomas en toda controversia. Como los idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y gran interés en ellas, a las que según el mandamiento debe leer y escudriñar en el temor de Dios. Por lo tanto, la Biblia debe ser traducida a la lengua vulgar o vernáculo de toda nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorar a Dios de una manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mis hermanos, esta sección de la Confesión de Fe de Westminster es importante, que nos habla justamente de los idiomas a los cuales Dios usó para escribir su libro. Sabemos que el Antiguo Testamento se compone en su mayoría de hebreo y algunas secciones cortas, un poco pequeñas, de arameo. Sin embargo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el griego popular, el griego común, el que todos podían comprender, y el Señor creemos que lo usó providencialmente. Él quiso que estos idiomas fueran usados para dejar escrita su revelación. Y precisamente, hermanos, creemos que toda controversia, todo debate sobre ciertas doctrinas deben tratarse a través de la claridad de las Escrituras, pero hay algunas cosas que necesitamos escudriñar, ir más allá. Y bueno, es necesario para un maestro del Señor, es muy útil conocer los idiomas originales. Sin embargo, tenemos que entender, como lo dice la confesión, que no todas las personas tienen acceso a estos idiomas o pueden aprenderlos, ya sea por diferentes circunstancias. Pero mis hermanos, porque la iglesia de Dios necesita escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios debe estar en el idioma vernáculo de cada pueblo. Y hemos sido testigos, mis hermanos, a lo largo de la historia de este
esta gloriosa providencia. El Señor guardando su palabra, guardando las copias providencialmente. Tenemos, hoy en día podemos decir que tenemos bastante confianza en las traducciones que tenemos o en los escritos que tenemos, copias de los hagiógrafos, de los primeros escritos en los cuales Dios reveló su palabra, y creemos que las traducciones que tenemos hoy en día son confiables. Hay ciertas traducciones como la traducción al Nuevo Mundo que no podemos recomendar porque creemos que son infieles a la traducción original. Sin embargo, nuestras Biblias como Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas también, y otras versiones que son de traducción formal, que tratan de guardar lo más que se pueda el sentido original de cada palabra. O tenemos traducciones dinámicas que más que cualquier otra cosa se enfocan en transmitirnos la idea del texto. Y creemos, hermanos, que las traducciones que tenemos han hecho de textos en el hebreo y en el griego que son confiables, mis hermanos. Porque toda la iglesia, hermanos, necesita escudriñar la palabra del Señor. Es tan necesario recordar esto hoy como lo fue en el siglo XVII para los divinos y para las iglesias a las cuales llegó esta confesión de fe, hermanos. Bendito sea el Señor por su providencia, que ha levantado a diferentes traductores para traer el santo libro a nuestras casas, mis hermanos. Lamentablemente, nuestros hermanos del primer siglo y anteriores no tenían acceso a una Biblia, no todos, porque eran muy costosas, no eran los libros que tenemos hoy. Sin embargo, hermanos, hoy tenemos el privilegio de tener no solamente una Biblia, quizá tenemos 5 Biblias o más en nuestras casas. No solamente, hermanos, para que adornen nuestros libreros, sino para que alumbren las sendas de nuestros corazones. Y hermanos, para culminar, vamos a leer la sección 9ª y 10ª. La regla infalible, dice la confesión, para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por lo tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Hermanos, la regla infalible para interpretar la Biblia no proviene de cierta élite, no proviene de cierta iglesia, no es el magisterio, no es la tradición, aunque es importante, como hemos dicho, toda la herencia que hemos de alguna manera tenido a lo largo de la historia. Sin embargo, la regla infalible que no se puede equivocar, que no hierra para interpretar la Biblia, es la Biblia misma. Es el principio. La Sagrada Escritura es su propio intérprete. Y lo creemos así. Hay cosas que en cierto pasaje no las vemos con claridad. Sin embargo, al nosotros revisar de alguna manera el panorama general de las Escrituras, podemos hallar luz sobre ciertas doctrinas que no son del todo claras en un inicio. Hermanos, esto es así porque el Señor, como hemos dicho, fue quien inspiró las Escrituras. Y por lo tanto, hermanos, hay unidad, hay armonía, hay coherencia y nunca contradicción. Por eso, hermanos, podemos hallar las verdades en Juan como las hallamos en Génesis. Por eso podemos hallar las mismas verdades que vemos en los Salmos, las podemos hallar en el Apocalipsis, porque no se contradicen, más bien nos iluminan, nos dan luz las Escrituras como un todo. A pesar de ser distintos libros escritos por diferentes escritores durante épocas separadas, con educación distinta, con oficios diferentes, sin embargo sabemos que es el Espíritu Santo obrando a través de estos hombres para iluminarnos su palabra, y fue de alguna manera este medio que los inspiró. Fue el Espíritu Santo, fue su soplo quien los guió para que escribieran. Por lo tanto, hermanos, las Escrituras tienen coherencia, tienen unidad, tienen armonía. Y por lo tanto, hermanos, podemos confiar que el intérprete absoluto e infalible de la Biblia es
sí misma, es ella misma, porque fue inspirada por el Señor. Por último, hermanos, la sección 10 dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Hermanos, el juez supremo por el cual debe decidirse cualquier controversia, todo decreto, toda opinión es la Sagrada Escritura, pero es el Espíritu Santo hablando a través de ella, porque las Escrituras son y provienen del Espíritu de Dios. Hermanos, no, el juez supremo no somos nosotros. El juez supremo no es una iglesia. El juez supremo no es un sacerdote. El juez supremo no es un pastor. El juez supremo no es un teólogo. El juez supremo es el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Hermanos, ¿quieres oír la voz del Espíritu Santo? Ve a las Sagradas Escrituras. ¿Quieres arreglar estas controversias con tus hermanos? Y voy a ser honesto, creo yo que la mayoría de controversias proviene de nuestro corazón, que quiere siempre tener la verdad y la razón. Y cuando alguien viene con las Escrituras a rebatir nuestra idea, a veces somos tan orgullosos que decimos cosas como estas: esa es tu interpretación, pero mi interpretación es esta. Y creemos que no hay diferentes interpretaciones en las Escrituras. Hay una sola interpretación. Hay una sola realidad. Sí hay diferentes aplicaciones, pero solamente hay una realidad que el texto nos dice. En vez de decir, hermano, para ti esa es tu interpretación y para mí es esta, mejor, hermanos, podríamos decir, hermanos, oremos y juntos estudiemos cuál es la interpretación que el Espíritu Santo quiere darnos aquí en la palabra del Señor. La palabra, las Escrituras, es nuestro juez supremo, es el Espíritu Santo. Hermanos, no es lo que nuestra era dice, no es lo que la filosofía de nuestro tiempo aboga, no es lo que una denominación grita, es lo que el Espíritu Santo dice en las Escrituras. Y sé que para muchos esto es controversial porque dirán: hay distintas interpretaciones. Pero como he dicho, solamente hay una realidad en el texto. Y debemos luchar, hermanos, por entender cuál era la intención del Espíritu Santo al escribir lo que está escrito en su palabra. No solamente, hermanos, el Espíritu Santo en las Escrituras es el juez supremo para nuestras controversias como iglesia. Él debería ser el juez supremo para nuestras vidas también. Cuando hablamos de este punto, normalmente nos enfocamos a las controversias que han de alguna manera resaltado a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, pero también es importante recordar que es el Espíritu Santo a través de su palabra quien es el juez supremo de nuestras propias vidas. ¿Cómo vas a responder después de esto? ¿Cómo vas a responder al saber que las Escrituras son la palabra del Señor? ¿Cómo vas a responder al saber que el Señor quiso darte estos libros que son suficientes para revelarte lo necesario, mostrarte lo necesario a través de la iluminación del Espíritu Santo para que puedas vivir tu vida para el Señor, encontrar salvación en Él, recurrir a la gracia una y otra vez? ¿Cómo vas a responder al saber que las Escrituras son infalibles, son inerrantes y que son tu juez supremo que dirigen tu vida? ¿Cómo responderás? ¿Cuál será tu actitud a la palabra de Dios? No estamos ante un escrito humano meramente, no estamos ante un buen cuento de hadas, no estamos ante un libro de mitología, estamos delante del libro de Dios. ¿Cómo va a ser tu actitud a este libro? Y sobre todas las cosas, ¿cómo va a ser
tu actitud hacia el Salvador, de quien hablan las Escrituras de principio a fin. Es Jesucristo el centro de las Escrituras, es la revelación de la redención que Dios planeó desde la eternidad. El centro de las Escrituras es lo que le da coherencia, es lo que le da sentido, es lo que une cada libro, la revelación del Salvador y nuestra necesidad de gracia. ¿Cómo irás a las Escrituras? Simplemente para adquirir más conocimiento, para saber qué hablar con mis amigos en redes sociales. O irás porque necesitas encontrarte con tu Salvador una vez más. Hermanos, que el Señor alumbre nuestro corazón, alumbre nuestro entendimiento para ver la necesidad que tenemos de oír su voz y de encontrarnos con Cristo en su palabra. No, hermanos, no vamos a las Escrituras para saber más principalmente. Vamos a las Escrituras porque tenemos la necesidad de escuchar la voz de Dios, de ver la belleza de Cristo, de sabernos amados y aceptados por el Padre. No por nuestras obras, no por lo bello, lo inteligentes o lo bueno que seamos, sino por lo bueno que ha sido Cristo y la esperanza que hallamos únicamente en Él. Mis hermanos, por esta ocasión ha sido todo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el capítulo 2 de esta confesión. Estén atentos a los videos y los esperamos. Les mando un abrazo donde quiera que estén y que tengan un excelente día. Bendiciones.